hoy corresponde la exposición de Mariana. ¿Sí? Ya, y bueno, los que se van integrando se integran en el camino nomás. Mariana, toda tuya la sesión. Ay, muchas gracias. Bueno, hoy día les voy a exponer, compañeros, sobre lo que estamos trabajando con Adán en el artículo, un poco para también como para ponerlo, transparentarlo y ponerlo en discusión y quizás agregarles unas cosas. El apartado del artículo que refiere a identificar los regímenes de veredicción como una tecnología del consentimiento dentro de la Constitución de 1980, pero también en el proceso constitucional están puestas esas dos cosas en conflicto en este caso, ¿ya? Yo había trabajado un poquito esto en mi tesis de magíster, pero lo había enfocado sobre todo lo que tenía que ver con la crisis de... Hola, Marcela. Eh, con la crisis, con la crisis del COVID-19, ¿ya? Que justamente, sobre todo el 2020, dio nuevas luces a la luz de lo que se había llamado estallido social, ¿ya? Entonces, como que se configuraron cosas bastante nuevas y que como yo, justo me tocaron en el momento de la tesis, me enfoqué más en el tema del COVID y había dejado un poco el tema de la constitución de lado, y ahora lo estamos trabajando junto con Adán, ¿ya? Así que comienzo. Entonces, la constitución chilena como modelo, ¿ya? De hecho, esto es un plagio directo a Adán. La protesta social y la nueva constitución. Desde mediados de 2019, Chile se ha visto volcado en un conflicto social evidenciado en los espacios públicos de diversas ciudades y regiones, al que se le ha denominado comúnmente estallido social. Dicho conflicto ha logrado calar en lo más hondo de la institucionalidad chilena, así como en una serie de agenciamientos producto de aquello que se constituye como el modelo. En otras palabras, desde octubre de 2019 existe una crisis del consentimiento que ha revelado con inusitada masividad, diversidad y prensa una interpelación directa a las formas y sujetos más tradicionales de lo político, en un sentido clásico del término. También ha apuntado a aquellos que se han beneficiado con notable holgura del régimen de mercado que se impulsa desde la dictadura cívico-militar en los 80, tanto en sus réditos para la acumulación de capitales como de facilidades políticas para desplegarlas. Este modelo al que se apunta muestra señales de perfeccionamiento y masificación en las últimas décadas con gran éxito, penetrando en los aspectos más diversos de los sujetos que consienten, así como también de las formas de vida que podían considerarse resistentes a este régimen de verdad, pensando sobre todo en comunidades como las LGBTIQ+, en los pueblos indígenas, en los racializados, etcétera, es decir, todo tipo de interseccionalidades. Dicho lo anterior, debemos agregar 3 llamados a la cautela. Primero, que este proceso no debe entenderse desde lo espontáneo, sino que en su gesta a lo largo se debe entender en su gesta a lo largo de las décadas, especialmente desde la transición a la democracia durante la década de los 90, como ya vienen dando cuenta diversidad de autores y antecedentes de movimientos previos. También así lo evidencian los discursos y una seguidilla de descontentos históricos que fueron atomizados y desatendidos en pos de mantener las brechas económicas y el régimen de poder. Pero también responde a una idea de desatender ciertos procesos y encomendarlos fuera de las esferas estatales. La evidencia está en una serie de movimientos tales como los estudiantiles, la lucha de los pueblos originarios, como los mapuches, las y los pobladores por el derecho a la vivienda, los esfuerzos por hacer los esfuerzos de visibilidad de poblaciones altamente marginalizadas y violentadas como mujeres y disidencias sexuales, entre otros, ¿ya? Que ilustran un panorama que contrastaba con cierto tipo de relatos extendidos durante décadas, ¿ya? Como el clásico del jaguar de América Latina, incluso siglos, pero especialmente en este marco de transición, ¿ya? Y evidentemente también los primeros años del presente milenio. Segundo, no puede
no se puede entender con total exactitud el camino recorrido para asumir que el modelo que da lugar a este régimen de verdad neoliberal chileno, en el cual se habita y se expande no se puede entender con total exactitud el camino recorrido para asumir que el modelo que da lugar a este régimen de verdad neoliberal habita y se expande desde la Constitución de 1980. Sabemos, o más bien podemos suponer, que la génesis del conflicto, como ya hemos dicho, tiene larga data. Se transforma en carne un tipo de discurso, de lógicas y de haceres que hablaban de la bonanza económica y la estabilidad en medio de un continente poco habituado a ello. También sabemos que no solamente desde octubre se apunta a la Constitución como gestor y culpable de las problemáticas que ya hemos mencionado, las problemáticas que subyacen a este sistema, ¿ya? De las trampas y de las trampas constitucionales. Entonces, tenemos que había quienes, desde cierto sector, hicieron este nexo con anterioridad a octubre de 2019, ¿ya? No pretendemos caracterizar a este sector en este momento, pero sí señalar que la crisis del consentimiento se relaciona con el proceso constitucional no de manera orgánica o cataláctica, así como espontánea. Sabemos que responde a determinados intereses, que se empuja desde ahí y que se hace parte de demandas anteriores. Ay, me corrió esto, que se hace parte de demandas anteriores que el proceso constituyente pretende abarcar en esta nueva propuesta constitucional, ¿ya? Como tercer y último punto, tampoco podemos asegurar que Chile despertó. Efectivamente, como gran cantidad de autores se han atrevido a vociferar, ¿ya? Sobre todo en el candor de ese momento, 2020, 2019, asegurando que habitamos un país completamente distinto desde aquel octubre. Dar certeza de este punto sugiere que quienes se han movilizado, esa variada e indeterminada cantidad de sujetos, han apuntado coreográficamente al modelo, y más aún hacia la Constitución de 1980, haciendo un gallito del régimen existente para ser capaces de cambiar radicalmente el estado de la situación país. Pero la experiencia del conflicto durante estos 3 años no ha dado claros indicios para asegurar el triunfo en la organización del proceso. Lo que parece más bien es que ha triunfado cierto tipo de discurso que pretende abarcar la mayor cantidad de problemáticas señaladas en todos los estadios de desarrollo de la crisis chilena en la Constitución. Si Chile despertó y ese despertar ha significado gestionar un proceso constituyente, no lo podemos asegurar entonces. Debemos ponerlo bajo sospecha. Sabemos que entre los interpelados, específicamente parlamentarios, partidos políticos, etcétera, se llegó a este acuerdo práctico. Empujaron un proceso históricamente democrático en sentido electoral, pero no en sentido estrictamente participativo. En otras esferas no se ha logrado ningún cambio revelador en lo que al modelo se refiere. Básicamente, la decantación en las demandas de la protesta se ha hecho por las vías de la institucionalidad, que más que por cambios en sus estructuras. Se han modificado algunas prácticas de manera reactiva, y si nos desplazamos hacia los agenciamientos privados, a las empresas, etcétera, no se han hecho parte ni han adherido de manera notoria a las necesidades transparentadas de la crisis social, ¿ya? Ni tampoco se han puesto en cuestión, de hecho, muy por el contrario, basta con mirar los rankings ¿cómo se llama? Ranking Forbes y qué sé yo. En un momento inédito de la historia es un momento inédito en la historia del país, pero nada asegura el éxito en la práctica, nada asegura que se termine por acaparar la gran cantidad de solicitudes que se hicieron visibles en la calle y que se agudizan mientras dura la situación sanitaria del COVID-19. Con esto, tenemos que afrontar la crisis desde lo legal y desde la conformación del Estado renovado, articulando cierta forma de poder y verdad que evidentemente no dista mucho del anterior momento y que de su avanzada estamos presenciando una forma de intervencionismo que ha tornado norma estas instituciones que ha tornado
que se ha tornado a la institucionalización de las demandas, pero que al mismo tiempo hace peligrar las formas de vida que se mostraron resistentes en este conflicto y que siguen precarizadas y que pueden quedar nuevamente invisibilizadas en este diagrama al centrar todas estas acciones en el Estado y en el derecho. Nada puede hacer negar que se pueda escapar aquello que no obedece a los órdenes normativos, aquello que de alguna forma no se adecúa al régimen de verdad, o que al menos lo fuerza a modificarlo. Y más aún, nada niega que quienes han consentido el régimen de jurisdicción en esta nueva avanzada también sean sujetos de sus dejos. Ahora, volviendo al tema de la Constitución de 1980. Ahora, en lo que refiere concretamente a la actual Constitución, tenemos que se ha forjado un régimen de verdad donde la organización jurídica sí demuestra que se ha construido como un poder fáctico, tomando un claro lugar en el juego de poder. Por lo tanto, también podemos entender que consentidamente la mayor parte de la población muchas veces obvia su estancia en este régimen. Así, se han trazado no solo su presente, sino que se han proyectado sus existencias en este régimen donde las luchas de poder que establecen el neoliberalismo a la chilena, especialmente en sus avanzadas y a finales del siglo XX, generan una forma de análisis, proyecciones, lógicas y articulaciones teóricas o prácticas, pero no solo con elementos que fomentan la desregulación de los mercados, sino que nos encontramos con una mixtura de elementos distintivos a los que distintos tipos de sujetos acceden en pos de vivir una vida que merezca la pena en los estándares que la administración de la existencia neoliberal sugiere o más bien exige. Se apunta a que esta Constitución es el principal eje de articulación de un modelo de mercado bajo los principios del neoliberalismo norteamericano. Es interesante lo que señala Salinas, que menciona los poco nombrados rasgos propios del ordoliberalismo alemán que vendrían a sostener el carácter altamente autoritario y conservador contenidos en el texto, sus interpretaciones y aplicaciones. Es decir, que a partir de esta Constitución no solo se consagra un ideario que mercantiliza en las prácticas aquello que se ha consagrado como un derecho en las legislaciones internacionales, ¿ya? Sino que para llevar a cabo esto implanta un tipo de régimen que se relaciona con las vidas de los sujetos y su regulación hasta en lo más íntimo, y a lo que debemos sumar la dificultad para desprenderse de dicho sistema. Si nos detenemos en el texto constitucional, en su estructuración, tenemos que aquellos elementos que deben ser calificados de poco o nada democrático, que dentro de los elementos que pueden ser calificados de poco o nada democrático, están las altas cantidades de quórum necesarias para cambios y legislaciones dentro de la totalidad de este aparataje legal, que en vez de ser una garantía para la aplicación de las leyes, se transforma en una garantía que protege a la normatividad vigente independiente de su aplicación en el tiempo. Parece prevalecer la idea de la actualización, no parece prevalecer la idea de la actualización del código, sino que de preservarlo mediante votaciones que exceden con creces la mayoría simple, a lo que se debe sumar la existencia de un tribunal constitucional que ejerce el control sobre aquello que se denomina lo constitucional. Es decir, no basta con un quórum necesario para llevar a cabo estos cambios y legislaciones, sino que existe otra etapa que dificulta dentro de la estructura legal y normativa, una red de interpretaciones y de exigencias que entrampan, ¿ya? Por eso Atria habla de una constitución tramposa, en parte. Si bien lo pensamos, lo anteriormente dicho no solo se encuentra en lo que respecta al espíritu constitucional y lo que se desprende. Cuando se abordan los contenidos de la Constitución encontramos elementos regulatorios que permiten gobernar la vida a través de realidades de transacción y ficciones que caen en lo subsidiario. Tenemos a la familia como núcleo de la sociedad que, aunque nunca se llega a definir lo que significa realmente, supone un cierto tipo de relación de sujetos, normativas y proyecciones de cierto planteamiento social. Estas
concepciones sociales evidentemente conservadoras, son evidentemente conservadoras en sus significaciones, pero también conlleva la mercantilización de la vida y el aseguramiento de cada uno de los sujetos de manera personal, en cuestiones como la educación o incluso la responsabilidad de los menores, ancianos o personas con discapacidades graves, cuyos tutores no están capacitados para su cuidado, es decir, todos aquellos para los cuales familia definirse es más difícil. Se produce un enroque que funciona y que se despliega de tal manera que el Estado, los sujetos y una serie de agencias llevan a cabo sus existencias. Se trata, dice Salinas, se trata de una matriz muy interesante de pensamiento en la que queda cifrado un alto conservadurismo sociológico y una apuesta por una economía de mercado, que entiende además al mercado como algo en permanente construcción. Parece ser evidente que más allá del tipo de gobierno de turno, lo que se estructura en este Estado es un régimen de jurisdicción que propicia cierto tipo de modelo económico a través de cierto orden social que actúa para dichos propósitos. Aunque no siempre podemos entender que funciona desde el planeamiento, sino que desde su validación en el presente, en sus aciertos y acogidas en las vidas de la hora. Debemos entender que hay un amplio espectro de acción que queda sin estipular y cuyas consecuencias no son totalmente evidentes porque justamente actúan desde la omisión, ¿ya? Entonces podemos decir que en el marco de este modelo que se proyecta desde la Constitución, hay quienes han ejercido el gobierno de esta manera y que se han acomodado al curso que han tomado las cosas, ¿ya? De hecho, se han beneficiado económicamente. También hay quienes se han desacomodado en estos últimos años, en pos de seguir gobernando, ¿ya? Se han visto interpelados por esta crisis. Y por lo tanto se han acomodado a apuntar directamente a la Constitución y a las formas de gobierno para ir modificando estos cambios. Evidentemente, en los márgenes de cualquier aspiración más democrática y distinta al al régimen de verdad, de veredicción que hoy vivimos, debemos saber que no podrán afrontarlas solo con una parte de la población, ¿ya? Que incluso podríamos estar presenciando una nueva avanzada. En este sentido, llama poderosamente la atención que presenciamos el esfuerzo de sujetos avales de esta forma en que se consiente la existencia en esta franja de tierra llamada Chile, es decir, los avales de esta constitución, queriendo ser parte de la redacción y por sus discursos, por sus acciones, podemos decir, solo en pos de conservar sus elementos modeladores y conservadores, ¿ya? Y los principios de desregulación del mercado. Pero tampoco es clara la oposición de las demandas que se congregan en la calle. Por otro lado, tenemos que el proceso electoral para aquellos sujetos que sí manifestaron públicamente y afirmaron, y desemboca los que sí quisieron esto, básicamente, y participan de este actual proceso, tenemos aquellos que aún están en el ejercicio del gobierno, ¿ya? Y que ven en esta crisis un peligro a la subsistencia de su proyecto político. Y también tenemos a sujetos que no responden a este tipo al gobierno, a los poderosos, no lo quiero llamar así, pero a sujetos que no están agenciados y que no forman parte de, qué sé yo, de las estructuras dominantes, no sé, y que recientemente, a partir de los últimos años, incluso a partir de lo que se denomina estallido, proyectan ciertas relaciones de poder fuera de los márgenes más tradicionales, al menos en sus discursos, fuera del modelo, pero con poca claridad se expresan las opiniones para construcciones desde ese punto. Dicho de otra manera, tenemos quienes aceptaron este pacto modelatorio, ¿ya? Que
que de cambio de modelo, claro que nunca es de la nada, en pos de seguir visibles en el diagrama de poder, quienes se hacen visibles en el diagrama de poder para concretar el pacto, y quienes se resisten al pacto, pero dentro del pacto. Por lo tanto, no basta con un proceso electoral para conformar un proceso democrático y realmente participativo, como el que se esgrimió desde la crisis de octubre, al menos en el ideario. Esto no es más que un momento democrático dentro del despliegue de otras tecnologías dominantes que siguen su curso, ¿ya? Y que siguen calando hondo en el tejido social. Por esto, cualquier análisis que se haga de la crisis del consentimiento en la que se ha analizado en el que el que representa la crisis social a partir de octubre del 2019 y que se ha agravado y que ha cobrado otras aristas con la crisis sanitaria, económica, social del coronavirus, debemos tener cautela con lo que se juega en esta tensión. Se está apuntando y apostando por medio del proceso electoral a la conformación de aquello que en su puesto parece haber resistido a este régimen de jurisdicción. Aquello que permaneció en el diagrama de poder, ¿cómo se llama?, sin ser protagonista. Aquello que quedó fuera del espectro de lo mercantilizado, quizás. Se juega para una mayoría la inversión en las tecnologías de poder, un giro que permita generar otras lógicas, otras formas de hacer, otras realidades, donde asentar las verdades en las que habitamos. Pero a ciencia cierta es difícil medir las verdaderas implicancias de una nueva constitución, aunque podamos permitirnos ciertas esperanzas en pensar que los aspectos de tipo conservadores, como el que mencionaba la familia, y las trampas, como las del quórum, sean modificables y que esto ya signifique un logro. Debemos enfocarnos en esta pugna desde el presente, desde el análisis de los discursos que están puestos en la palestra y los sujetos que componen este campo de acción modificadora. Más allá del pacto, ¿ya? Eso. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Mientras piensan, entonces, yo quiero hacer una pregunta. Mariana va a entender bien la exposición. Adán, de ahí tú entonces. No, pregúntanos. Dentro del marco que presentaste, Mariana, antes de poder opinar, ¿qué lugar le estás dando tú a la escena del pacto en términos tanto políticos? Porque allá toda tu partida es una suerte de diagnóstico político, ¿no? Yo tengo algunas observaciones respecto a eso, pero antes de ello, me gustaría saber cómo estás pensando tú, qué importancia, qué relevancia, qué funcionalidad, o sea, qué lugar le estás dando al momento del pacto en relación con toda la exposición que has dado, si es que tiene alguna relevancia, ¿no? ¿Cómo lo estás observando? O sea, en este caso, pacto se refiere al momento donde los discursos que apuntaban a la Constitución, desde mucho antes, ya, de hecho, eso es lo que estaba bajo sospecha también, se constituyen como la solución al problema de crisis social que suscita un problema de consentimiento, ¿ya? Porque para gobernar es necesario que los sujetos consientan ser gobernados, ¿ya? Y por lo tanto, el pacto, ese momento creo que es un momento esencial y es el momento de tensión y de problemática, porque justamente tenemos que el pacto, al menos el pacto de la Constitución se da a puertas cerradas, se da dentro de la institucionalidad, que es justamente lo que había sido apuntado en lo que emana las calles, ¿ya? Lo que las paredes, ¿ya? En lo que se gritaba, justamente donde se apunta el problema, nace la aparente solución, ¿ya? Ese es el lugar que le estoy dando al pacto constitucional o de cambio constitucional. Gracias, Mariana. ¿Adán? Bueno, quería partir con una cosa que había dicho Felipe, ¿no? Que en el texto que ha propuesto la Mariana, bueno, es una cosa que estamos trabajando entre los dos, entonces,
pero en el texto que presentó la Mariana subyace un diagnóstico político, ¿no?, de base, que lo enunció desde un comienzo, que sería que habría un quiebre del consentimiento, ¿no? Que el estallido, el llamado estallido, ¿no?, enunciaría un quiebre del consentimiento. Pero eso nos pone a nosotros en una encrucijada respecto de lo que he planteado yo antes, las sesiones anteriores, porque hemos partido de la base de que el consentimiento no existe, ¿no? El consentimiento es un mitologema, es una representación, ¿no?, de la cuestión liberal. Pero con esto tenemos que decir que el consentimiento sí existe, ¿no? Si se quebró, existe el consentimiento. O sea, es decir, todos aceptamos el estado de cosas más o menos. Todos aceptamos algo de ese estado de cosas, por lo tanto, el consentimiento sí existe. Entonces, precisamente, yo creo que esa tensión de la cuestión del consentimiento como representación, mitologema político, y su existencia, lo que, sin resolverlo, lo que creo que está ahí es esta expresión que, como digo, a mí no me gusta completamente, pero esta expresión con la que hemos vuelto, que es realidad transaccional, ¿no? Y después quería destacar una cuestión que dijo Mariana, que es interesante a propósito de la cuestión de la interpretación, ¿no?, muy inmediata que se dio de los acontecimientos de octubre, a propósito de que se habló mucho de estos procesos espontáneos, ¿no? Y ahí Mariana lo relacionó con la cataláctica, ¿no?, con una cataláctica. Es bien interesante esta expresión de von Mises, que después desarrolla más Hayek en los ensayos de economía y filosofía, en la década del 40, me parece, de la cataláctica, ¿no?, como precisamente como aquella teoría general de la acción espontánea de los sujetos, en la cual cabría también en comprender la acción espontánea del mercado. Es interesante porque además yo creo que la otra interpretación sobre la espontaneidad ha sido la interpretación anómica, ¿no? Creo que son los dos focos sobre la cuestión de la espontaneidad. O sea, esto ha sido pura anomia, ¿no?, en términos de una sociología más clásica, ¿no? Procesos sin conducción, procesos un poco inconscientes, procesos en los cuales la gente está siendo llevada por la inercia del momento y por la inercia de las fuerzas sociales. Esa interpretación anómica, y esta otra interpretación de lo espontáneo, ¿no?, de la espontaneidad del momento, que es la interpretación cataláctica, ¿no?, que tiene que ver con que en el fondo existe un diseño de la historia de la acción humana, pero este diseño es espontáneo, no generado por nadie, sino un diseño por el cual las cosas van mejorando por sí mismas. Es interesante poner en juego, en contradicción, esas dos formas de la cuestión espontánea, porque evidentemente la segunda es mucho más cara a la concepción neoliberal de la organización. Y una última cosa que quería hablar, que a propósito de lo que decía también, que es una expresión que yo he usado también, ¿no?, esto de la extensión de la racionalidad de mercado al conjunto social, y que como que a veces me molesta, ¿no?, porque en realidad cuando hablamos de extensión de la racionalidad de mercado estamos hablando de un tipo de mercado, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando es un principio de mercado total, ¿no? Cuando decimos que una cierta racionalidad neoliberal, que el modelo, en el fondo, está basado en una racionalidad, esa racionalidad extensiva o expansiva, para hacer un juego a propósito de la corporación esta que existía cercana al PPD, esta racionalidad expansiva es una racionalidad no solo una racionalidad de mercado, sino una racionalidad de mercado total, es decir, que a partir de las formas del mercado quiere comprender y extender el resto de relaciones y conjuntos sociales. Eso nomás quería comentar a propósito de lo que venía planteando Mariana, que me llama la atención inicialmente. Jorge. Sí, hay algo que me viene dando vuelta desde la vez pasada también y que se retoma ahora en las palabras de la Mariana y de la Dan, y que no lo he escuchado con claridad respecto de la temática del consentimiento asociado al contexto que acaba de diagnosticar Mariana, y que capaz que no sea una cuestión necesaria de hacer, que es estructural, ¿no?
pero me viene a la cabeza los límites del consentimiento. Entonces mi pregunta todo el rato fue, ¿cuáles son los límites que impone la concepción de un consentimiento siguiendo al filósofo Mauricio Reolés en una realidad tan charcha, ¿no? Que tiene que ver con que lo que diagnostica Mariana, que todos un poco sabemos, es que la cocina venció. Sin embargo, las emergencias sociopolíticas del soberano, por decirlo de alguna manera, que ha consentido la cocina, que consintió el acuerdo, que aceptó la weá finalmente, la pregunta que me hago todo el rato es ¿cuáles entonces son los límites de un consentimiento versus el no consentir? ¿Hay algún rasgo que tenga esa estructura de un desde hasta un dónde, o el consentimiento es tácito? Es decir, bien, se aceptó el acuerdo por parte del movimiento social cuando venía para cambiar todas las estructuras, ¿no? Para vencer a los milicos, la weá, pero hubo que vivir ese momento en donde claramente estaba Atri ahí dándose vuelta en el Congreso y ahora nos vende la pomada de que es independiente. No, estaba asesorando a todo el mundo ahí. Estaba fortaleciendo esa estrategia para pasar piola y efectivamente la ciudadanía pueda consentir una mentira más, en definitiva. Entonces, me viene a eso a la cabeza. Como si es que el consentimiento político, como lo venimos entendiendo ahora, tiene una racionalidad, o sea, tiene desde la racionalidad neoliberal algún límite. Esa es la weá. O sea, ¿cuándo viene la revolución, compañera Marcela? No sé si tú quieres decir a Mariana, pero a mí se me ocurre una cosa a propósito de lo que está diciendo Jorge, que hay que entender dos elementos diferentes, yo creo. No, tres en realidad. Una cosa es como una cosa de lo que yo planteé en la primera sesión, me parece, cuál es el papel que vamos a entender, que le vamos a entregar al consentimiento en, por decirlo así, las formas de la legitimación política general, ¿no? Y a mí me parece, ¿no?, que mirando la teoría política general, la cuestión del consentimiento no tiene sentido en una época clásica, no tiene sentido en la modernidad, con los regímenes liberales, con las democracias republicanas, representativas, en fin, las democracias burguesas en general o las repúblicas burguesas. Ahí el consentimiento tiene un elemento fundamental porque es la palanca de legitimación de la propia división entre gobernante y gobernado, y antes no era necesaria porque la palanca de legitimación antes había sido siempre o preferentemente la cuestión religiosa. Eso es una cuestión. Entonces, ahí hay un punto. Pero otra cosa tiene que ver con el tema de que por lo mismo se generan dos órdenes, ¿no? Que hay una cuestión que es bien importante, o dos niveles más bien. Una cuestión que tiene que ver con, o sea, dice Jorge, la cocina venció, claro. Pero también hay una especie como por decirlo así, de reventón de malestar, ¿no? Y ese reventón de malestar indica distintos niveles de la cuestión, porque hay una cuestión, por ejemplo, que tiene que ver con el modelo, ¿no? Lo que se llama el modelo económico, el modelo jurídico, el modelo de relaciones sociales, el tipo de instituciones, el sistema de representación de partidos. Todos estos elementos tienen que ver con lo que podríamos llamar el modelo, aquello que durante los últimos, de las últimas 4 décadas, ¿no?, se construyó y funcionó en Chile. Pero hay otra cuestión que tiene que ver con un orden mayor, ¿no? Y que tiene que ver, por ejemplo, con algunas de las cosas que planteaba Mariana, como por ejemplo con la cuestión indígena, con la cuestión de la desmonumentalización, con la cuestión del patriarcado, en fin, que son elementos más civilizatorios, ¿no?, que van más allá del modelo, son previos al modelo neoliberal, son previos a estos 40 años, son de orden civilizatorio y es un orden cultural, ¿no? Yo digo civilizatorio, no solamente cultural, porque me parece de más largo aliento, pero me refiero a eso, ¿no? Que un orden que tiene que ver con cuestiones que están ahí, pero que también aparecen hoy día en un punto de quiebre, de decir, bueno, esto ya no más, ¿no? Sectores importantes de la población dicen, ya no más con esto, ¿no? O sea, es un poco, e incluso se quiere que la Constitución se haga cargo de eso, ¿no?
cuando decimos, por ejemplo, que se busca un Estado plurinacional, que la paridad de género, o sea, que algo así como el instrumento constitucional, ¿no? El marco jurídico, se haga cargo de ese otro quiebre, ¿no? Que es diferente incluso a lo que podríamos llamar el modelo. Esto puede sobrevivir. Entonces hay una cosa de otro tipo. Y después una cuestión que se me ocurre ahora, a propósito de lo que decía Jorge, es que uno podría, sin querer hacer tipologías ni mecánicas de esta cuestión, uno podría diferenciar entre los actos de consentimiento, ¿cierto? Y una interfaz de consentimiento. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Cuando observamos el problema del consentimiento, voy a hablar solamente en el contexto neoliberal chileno, ¿ya? En el contexto del neoliberalismo chileno, cuando uno observa el problema del consentimiento, y voy a decirlo ya en términos directamente biopolíticos, ¿no? Cuando uno observa el problema del consentimiento de la población, ¿ya? Uno tendría que observar varias cosas, pues tendría que observar por una parte cuáles son los modelos de subjetividad que se construyen, ¿cierto? Tendría que hablar cuáles son los modelos de racionalidad, el tipo de lenguaje, el tipo de procesos sociotécnicos, el tipo de procesos educacionales. Tendría que entrar por otra parte a cuál es el marco de acción, es decir, qué dice la Constitución, qué dicen los marcos normativos, qué dice la Ley General de Educación, cómo todas esas cosas establecen un marco de funcionamiento. Entonces, cuando uno piensa el problema del consentimiento de la población en el contexto chileno, uno tiene que decir, bueno, del neoliberalismo chileno, uno dice, ¿cómo esta cuestión está funcionando en niveles diferentes, ¿no? Hay un marco jurídico que va desde la Constitución hasta reglamentos y normas de calidad que te indican cuáles son los elementos de funcionamiento y que son de carácter performativo, te inducen a funcionar de un cierto modo. Pero ese inducir a funcionar en la práctica también empieza a influir no solamente en esa práctica concreta, sino en las formas como voy concibiendo aquello que hago, ¿ya? Por otra parte, por decirlo así, la colonización del lenguaje económico securitario, ¿no? Del lenguaje del riesgo y del lenguaje managerial, que coloniza el resto de saberes, es un segundo influjo que es importante, y después las formas del cemento social específico del neoliberalismo, o sea, un cemento social que apuesta por relaciones de competencia, que construye un tipo de relaciones que son específicas. Bueno, cuando estamos hablando entonces del consentimiento, en ese tema, y estamos hablando, digo yo en este caso, una interfaz de consentimiento, lo que pienso es precisamente que hay algo así de general, ¿no? Una interfaz completa que va desde el marco normativo, incluido en el texto constitucional, a aquellas acciones cotidianas que tienen que ver con que la norma estandarizada de calidad que se le incluye a mi trabajo y a mi acción cotidiana me exige funcionar de un cierto modo, ¿no? Generar el indicador, hacer la observación, en fin. La interfaz general de consentimiento en la que hemos funcionado y en la que trabajamos y vivimos, lo que habría que preguntarse es si esa interfaz como proceso, como esquema general, ha entrado en crisis, más allá de que algunos actos de consentimiento puedan existir, porque, por ejemplo, es interesante ese diálogo, ¿no? Mariana, por ejemplo, plantea, bueno, el estallido precisamente una crisis del consentimiento, ¿ya? De esa interfaz, es decir, hay un influjo, una energía social mayoritaria que dice, esta forma, este esquema general en la cual estamos viviendo, pensando, y etcétera, no, algo pasa, no, hay un rechazo. Ya. Pero por otro lado, Jorge nos dice, sí, pero el famoso pacto, ¿no? La noche que sale, la noche de los abrazos, ¿no? Hay un consentimiento también general de la población que finalmente nos sale, o sea, al final aceptamos esto que apareció, ¿no? La cocina venció, ¿ya? Y ahí es interesante a lo mejor ir distinguiendo esto, ¿no? Que existen, por supuesto, no solo actos de consentimiento, que implica que uno es completamente consciente de lo que está pasando ahí, ¿no? Que eso también es una cuestión que habría que poner en entredicho ya desde el punto de vista más político, es decir, hasta qué punto somos conscientes, ¿no? De qué estaba pasando ahí, ¿no? Hasta qué punto somos conscientes de los factores y qué sé yo, las variables. Y el otro elemento político que está ahí en juego también, hasta qué punto son administrables los efectos de esto, porque finalmente aquel que mueve el tablero político no es necesariamente el que diseña la estrategia política, sino que el que es capaz de usar los efectos de lo que pasó.
Entonces el problema no es tanto quién va a hacer la política, quién va a diseñar, bueno, esta es la estrategia política, voy a implementar esto, y entonces es el que vence la partida finalmente, es aquel que es capaz de utilizar los efectos de lo que suceda, independientemente que lo haya diseñado él o que se encontró con esa tremenda. Yo creo que la pandemia en ese sentido es un tremendo ejemplo. El problema, evidentemente aquí nadie inventó la pandemia, a menos que entremos en una teoría así de ese tipo, pero aquí nadie inventó la pandemia, pero que la hemos usado, ¿no? De que hemos podido profitar de los efectos de esta pandemia, por supuesto. O sea, Chile es el país que tiene más días de toque de queda en el mundo. El estado de excepción se ha extendido. Bueno, entonces quería incluir esta cuestión, ¿no? Que quizá habría que establecer la diferencia sin tratar de hacer de este problema del consentimiento el eje de la cuestión, porque en definitiva, si bien ese es el diagnóstico que está a la base de lo que está planteando Mariana, en definitiva el problema, por lo menos del proyecto, no es tanto en ese sentido, no miento, sí es el consentimiento. No, es que estaba pensando en otra cosa, que al final lo que importa en este cuento tiene que ver con la construcción del régimen de veredicción. Y la construcción del régimen de veredicción es lo que permite precisamente la interfaz de consentimiento, es decir, el esquema general. Independientemente de que esta cuestión haga grietas, ¿no? Límite. Porque decíamos desde el comienzo, o sea, el consentimiento finalmente no existe, es un mitologema. Pero como mitologema hay que construirlo. Hay que construir una interfaz que permita que esto sea lo más cercano posible. Finalmente nadie ha consentido, ¿no? No hay un pacto, ¿no? No va a haber un nuevo pacto, sino un pacto entre la élite y entre el sistema de representación de partidos, que parte precisamente del quiebre de lo que está mal. Y sin embargo, la idea del pacto vuelve a aparecer. Y vuelve a aparecer la idea del pacto social, y vuelve a aparecer la idea de un nuevo pacto, como si hubiese habido un primer pacto, ¿no? Y vuelve a aparecer esta cuestión. Es interesante ahí, por ejemplo, el ejemplo de Atria, ¿no? Y esta idea de la trampa, de una constitución tramposa. Viera ha interpretado esta cuestión de otra manera, y Viera dice, bueno, el Tribunal Constitucional, que es la gran trampa de Atria para la Constitución, ¿no? una Constitución tramposa. No, Viera dice, bueno, el Tribunal Constitucional es un aparato hermenéutico. Es un aparato hermenéutico, lo más cercano a tener un aparato sancionador doctrinario, ¿no? De qué es y qué no es, ¿no? Es un aparato hermenéutico que sanciona el dogma. Pues. Dice, esta es la interpretación correcta del dogma contenido en la Constitución. Y como aparato hermenéutico introduce elementos que ni siquiera están tan claros en la Constitución. Y ahí la trampa, ¿no? Pero es más prolijo, me parece, lo que plantea Viera. Bueno, introduzco esta cuestión que se me ocurría a propósito de que la cuestión del consentimiento, y a propósito de lo que dice Jorge de los límites, ¿no? ¿Hasta dónde llega esto? Y hasta dónde no. Claro, finalmente no podemos tener una imagen del consentimiento como un objeto sólido. Por eso la expresión interfaz me gusta más, ¿no? Porque interfaz estoy pensando, bueno, en términos biológicos e informáticos, ¿no? Es una superficie de contacto, finalmente. Es una superficie de contacto, más que un objeto. Una interfaz biológica, por ejemplo, entre dos células, la interfase es precisamente, no es un objeto en sí mismo, sino que es precisamente el punto de contacto o la superficie de contacto entre esas dos cuestiones. En este caso, el consentimiento es una superficie de contacto, una interfaz que permite la relación entre gobernante y gobernado, y que justifique y legitima esa división. Para aportar al tema de los límites del consentimiento, que aquí no lo veo muy bien ya, pero yo, o sea, igual que Foucault, creo que las resistencias y qué sé yo, pero yo me encuentro en una etapa donde la esperanza de aquel día en que ganó la prueba se ha difuminado un poco, y yo creo que incluso esas vidas resistentes o vidas precarias, como la llamaría Butler, son también, ¿cómo decirlo? Son también subsumidas por este régimen de verdad, ¿ya? Y cuando uno hace el análisis de qué vidas resistentes se resisten realmente, son las vidas, qué sé yo, migrantes, por ejemplo, pero que en pos de del reconocimiento también son tomadas por este régimen de verdad. Pensemos en lo que ocurre, y lo digo por experiencia, porque en mi comunidad, con las comunidades de las disidencias sexuales, ¿ya? De las disidencias de género, etcétera, tenemos ahí el ejemplo perfecto de cómo
la sexualidad, que podría ser el mayor ejemplo de resistencia a estos regímenes, también consiente las vidas mercantilizadas, ¿ya? En pos del reconocimiento. Solo pensar en lo que antes, pre-pandemia, en lo que son las fiestas del orgullo, por ejemplo, o todo lo que tiene que ver hoy con cómo se venden cierto tipo de productos, solo por citar algunos ejemplos, ¿ya? De cómo en el fondo que los límites del consentimiento sí modifican ciertas cosas, sobre todo los aspectos conservadores al menos de este neoliberalismo a la chilena, ¿ya? Y yo creo, por ejemplo, que lo que podría ocurrir en la nueva constitución es que justamente son estos elementos conservadores de los cuales nos podríamos desprender, pero de los otros yo creo que no, que nos va a quedar igual una constitución, no lo sé, la verdad, no quiero hacer futurología en estos momentos. Yo no hago futurología, pero yo creo que por eso pongo también en sospecha ese Chile despertó, ¿ya? O sea, realmente fue tal el nivel de ruptura, ¿ya? En esta crisis, ¿ya? Y son las vidas resistentes, suficientemente resistentes también, ¿ya? Son las marginalidades, las precariedades, las vidas precarias suficientemente resistentes. Sí, pareciera que tuviéramos que empezar a pensar en otra variable aquí que para entender a propósito de lo que propone Adán y el tema de los límites, porque, claro, ¿cómo le damos existencia a este mitologema? Pero, o sea, fundamentalmente, no podemos escaparnos de que el límite debería ser el antónimo, o el disenso. ¿Cómo entonces damos cuenta de que hay consenso solamente porque no vemos disenso en esas proporciones? Entonces aquí tenemos que echar mano a la estadística ¿cómo se llama, Jorge? Ese tipo de estadística del chi cuadrado y eso. ¿Cuál de todas es estadística? Probabilidades. No, ay, bueno, tiene un nombre esa weá. Pero no, la que no es así. Porque hay realidades, o sea, a ver, nosotros empezamos a tratar de percibir esto ya con clave más psicoanalítica, o sea, escuchar lo no dicho en lo que se habla. ¿Por qué? O sea, hay una diferencia entre la realidad construida y lo real, por cierto. Entonces, ¿cómo seguimos consensuando cosas como que se nos hable todo el rato de la familia y se apele a eso? Yo tuve una pega que hacer para el censo del 2017 y accedí a unas empresas que estaban al lado de los hueones del censo que medían esto recopilando información. Supe que había estas empresitas de estadísticas y que estaban recogiendo esa información al lado de los hueones que estaban a cargo. Y, por ejemplo, una de las primeras cosas que revelaron y que les parecía tan interesante porque a partir de eso tomaban decisiones de mercado, publicitarias y todo. Por ejemplo, es que ustedes saben cuál es el porcentaje de la familia nuclear, de las personas en Chile que viven dentro de una familia nuclear, mamá, papá, hijo. Solo Adán, no. 25% de la población. 25% de la población vive en una familia nuclear. Eso le daba a los publicistas en el 2017 señales para tomar decisiones respecto de que eso determinaba quién manejaba el control remoto en la casa, por ejemplo. O
O sea, para ellos era fantástico averiguar eso, por ese tipo ¿no? Pero esa es la realidad, ¿no? La realidad construida. Y seguimos, ¿no? Considerando que esa referencia a la familia chilena, ¿sí? Es real. Y el 75% de nosotros no vive en esa familia. Entonces, ahí hay un punto. El otro, que es mucho más revelador, es que el 80% de las personas de este país no ganamos hasta 450.000 pesos mensuales. Eso también es parte de la realidad. Y seguimos, ¿no? Sometidos a estas referencias a la clase media y a los bonos aquí, a los bonos allá. Entonces, a mí me parece que en absoluto acuerdo con Adán, creo que es más fácil hablar de interfase, pero pareciera ser que es otro término que usaba Lacan, esas claves del consentimiento están cernidas. Hay algo también con la subjetividad de los sometidos, las sometidas, algo pasa ahí. Entonces a mí inevitablemente esto me convoca a pensar cómo si la realidad, no lo real, si la realidad es tan apabullante, como por ejemplo 80% de los hueones ganando 450 lucas como tope, ¿sí? ¿Cómo seguimos aguantando? ¿Cómo seguimos aguantando que se refieran a nosotros como la familia chilena si el 75% no vivimos en ese tipo de familia? Entonces, a mí me parece que habría que empezar a pensar en otro concepto que tiene más que ver con el deseo. Oye, una aclaración nomás, dos aclaraciones en realidad. A propósito yo hago una diferencia léxica entre consenso y consentimiento, a propósito de la relación consenso-disenso, ¿no? Porque en el consentimiento no hay consenso, no hay acuerdo previo, no se llega a una... No, el consentimiento es finalmente la aceptación, ¿no? Puede ser una aceptación pasiva de un estado de cosas incluso, ¿ya? O sea, acepto esto, ¿no? Nunca Tú lo dijiste la otra vez, o sea, sí, no sí. significaba que hubiera acuerdo. Y lo segundo, yo esto me he cansado de repetirlo, pero después con el tiempo van a decir que no sé. Ya. Pero yo no vivo en una familia. Llevo hace como, ya, esto lo vengo diciendo como hace como 20 años además, vengo diciendo que yo no soy heterosexual. ¿Ah? La gente me sigue acusando de heterosexual y que vivo en una familia. No soy ni heterosexual ni vivo en una familia, porque no creo en la identidad a partir de los criterios sexuales. Así que no creo ni en la heterosexualidad, ni en la homosexualidad, ni ninguna otra cosa. Y tampoco vivo en una familia, tengo una tribu. Lo que pasa es que es una tribu chica, de 3 personas nomás, con relaciones de parentesco muy estrechas. ¿Ya? Una pequeña pregunta. ¿El consentimiento puede ser inconsciente o siempre supone un ámbito de conciencia? Es justamente donde Ahí yo opera el creo tema. que Felipe y Leo podrían conversar un poco más de eso. Yo no tengo... ¿Cuál de los Felipe? Tú, po, y tú y Leo, pero porque en realidad, tal como estamos planteando, el problema del consentimiento ni siquiera es una cuestión individual, ¿ya? O sea, ni siquiera es una cosa que te pase a ti y a mí, ¿no? Finalmente el consentimiento es una cuestión de la población, ¿no? De ese conjunto abstracto que llamamos población y que tratamos de comprender. En cierto sentido da lo mismo que tú y yo estemos en desacuerdo, siempre y cuando... La toma de conciencia también puede ser colectiva. Por supuesto, por supuesto. Por eso Sí. me pregunto sobre la vuelta. Claro, es que ahí por eso te digo, es que el tema del consentimiento, así como yo lo veo, no tiene que ver solo con la cuestión de la toma de conciencia, finalmente. Por eso la matriz consciente-inconsciente, además que es compleja, ¿no? Porque yo lo veo más como digo, como una interfaz general donde da lo mismo que tú o yo. Por eso la expresión Chile despertó a la que aludía Mariana, sí que de inmediato no hace preguntarnos por esta cuestión. Bueno, eso, Chile despertó, claro, eso es lo que dice, bueno, quiebre del consentimiento, ¿no? Chile despertó, como si Chile, como ente, como fuese un sujeto, ¿no? Que pudiese despertar a algo, a una iluminación, una correcta conciencia, en fin, aquí no estamos hablando de eso, en foto. Al final da lo mismo que estemos todos equivocados si pensamos de otro modo, ¿ya? O sea, podemos hacer un quiebre general del consentimiento todo equivocado, sin despertar a ninguna conciencia clara y lúcida, ¿no? Simplemente diciendo no queremos esto, ¿no?
no sé, igual deberíamos retomar un poquito, para ordenar un poquito bueno, no sé si es posible, pero para ordenar un poquito la discusión, ¿cierto? Estamos trabajando nosotros como en 3 niveles en este momento, ¿no? Estamos trabajando estoy en lo que se relaciona a mi proyecto, ya por si acaso. Estamos trabajando en un nivel más directo que tiene que ver con el primer objetivo de trabajo, que es operacionalizar cierto léxico, llegar a descubrir las mejores formas de presentarlo, de formularlo. Por ejemplo, la expresión consentimiento, la expresión veredicción, régimen de veredicción, llegar a construir unas definiciones o una descripción operativa de estos conceptos. Y estamos en eso, por eso le estamos dando tanta vuelta a tantas cosas y en una conversación que a ratos parece muy difusa, ¿no? Pero, por ejemplo, pequeños descubrimientos o pequeños acentos como los que vamos dando resultan interesantes en ese sentido. Después hay un segundo tipo de objetivos, ¿no? Que tiene que ver con poder mostrar cómo se forman concretamente en las relaciones sociales, ¿no? O estas interfaces de consentimiento, que es un poco también lo que proponía Mariana a propósito de la Constitución, y que yo he dado otro ejemplo. O sea, tenemos la cuestión del lenguaje managerial, la extensión del saber, el problema securitario o el interés securitario, la cuestión de la administración de las libertades, el problema de la ingeniería moral del neoliberalismo, por ejemplo, el principio de responsabilización individual, el principio de desigualdad, en fin, o sea, hay una serie de elementos que nos hacen mostrar este objeto complejo que es el consentimiento, desde una ingeniería moral, ¿no? Propia del neoliberalismo norteamericano, con algunos elementos, como yo decía, del ordoliberalismo alemán, pero que en realidad son elementos más civilizatorios que eso, anteriores que eso, también, y con estos elementos, ¿no? Colonización epistemológica, en fin, hay una serie de elementos de este tipo. Pero además, y esto por eso digo yo que tu pregunta apuntaba un poco a Felipe o a Leo, a propósito de que el último objetivo, ¿no? El último objetivo del proyecto es darle paraguas, ¿no? Darle contexto a esta investigación, de manera de hacer un balance, de balancear esta investigación que trabaja sobre la cuestión de la veredicción y del consentimiento desde una perspectiva que deriva muy fuertemente de Foucault y que se engancha en los estudios de gubernamentalidad en Latinoamérica, pero que deriva muy de ahí, darle un poquito de balance y comparar, ¿no? Equilibrar, matizar, hacer discutir esta idea con cuestiones que vienen por lo menos de otros 2 regímenes muy importantes, de otros 2 artefactos teórico-críticos, que sería la cuestión de la ideología y la cuestión de la hegemonía. Yo creo que ese es el último de los objetivos de esta investigación, pero se van construyendo un poco al mismo tiempo, en el sentido de que, bueno, vamos preguntándonos desde allá, bueno, pero desde el problema de la ideología, en este caso más relacionada con la cuestión del psicoanálisis o del inconsciente, y desde la cuestión de la hegemonía. ¿Cómo vamos balanceando esta cuestión? ¿Cómo se observa de ahí, no? Para no hacer el gesto de trabajar solo, porque si no en realidad es re simple, o sea, podríamos hacer un texto con un par de exégesis de 2 textos Foucaultianos, es decir, esta es la veredicción, este es el consentimiento, un par de comentarios de gente de esta que les comentaba yo latinoamericana, es decir, un comentario de Castro Gómez, un comentario de Rafín, por ejemplo, y la Flavia Costa, y pum, después nos tiramos con algunos ejemplos de esta cuestión. Y listo, parece que tenemos solucionado el modelo, ¿ya? Y tenemos un modelo de análisis, pero la idea no es llegar a eso, sino precisamente balancear esta discusión en relación con los otros posibles, comillas, artefactos teórico-críticos que siguen preguntándose sobre esta cuestión de la legitimidad política, y en ese sentido, pienso yo, siguen preguntándose respecto al consentimiento. Ahora, puede ser que esa una imposición, ahí hay que situarlo, ¿no? ¿Sobre qué están hablando? ¿Sobre la legitimidad o sobre el consentimiento? Ya, podemos mover eso, ¿no? Mira, a propósito de lo que decía, al tiro Jorge, a propósito de lo que decía Jorge, de la pregunta que hacía al comienzo, me gustaría saber qué piensa Mariana de lo siguiente, mira. Porque Jorge preguntaba por el límite, ¿no? ¿Cuál es la frontera del consentimiento? Si eso podía discriminarse o no discriminarse, si puede ser parte de una estructuración determinada o no. Y mientras hablaba Jorge, yo me acordaba, estaba recordándome del artículo que publicó en la revista en la que trabajo yo, el Sergio Rojas, precisamente en el número que sale en diciembre del 2019, con un artículo en que está reflexionando, digamos, ¿no? Sobre el conflicto mismo de octubre. Y Rojas hace mención y utiliza dentro del aparataje teórico de ese artículo el concepto de lo infrapolítico, ¿no? Que lo recoge de Alberto Moreira.
Por lo que recuerdo en ese artículo, bueno, Rojas plantea, los infrapolíticos, de acuerdo a la definición que entrega el mismo Moreira, ¿cierto? Vive, dice, en retirada de la política, entendiendo por la política la escena, digamos así, macro, ¿no? Institucional, digamos, ¿no? Vive en retirada de la política, pero Rojas inmediatamente plantea que conforme ello habría que concebir la política como un repliegue sobre sí mismo de la infrapolítica, ¿no? Cuestión que quiere decir que la política en tanto tal sería una suerte de regreso, ¿cierto? Y replanteamiento, de reformulación a partir de esa retirada de lo político, ¿no? Es un juego medianamente dialéctico, no del todo, pero interesante. ¿En qué sentido? En que si uno llegase a pensar el problema de la política como tal, y decir la infrapolítica, qué es lo que ocurre, y la temporalidad que acontece en la manifestación de octubre, por ponerlo así, ¿no? En el estallido social, ya como tú lo has llamado, si esa temporalidad es de la infrapolítica, el repliegue sobre sí mismo está expresado en el pacto, digamos, no en la cocina, está expresado allí, ¿no? Lo que también se entendió como el cierre institucional. Es un replanteamiento, es una reformulación de la escena de repliegue sobre la retirada de la política para poder replantearse, para poder reformularse, digamos, ¿no? Como única salida, y siempre dentro del margen institucional, digamos, no se mantiene, por así decirlo, incólume este pacto que se transa en el 89 que dice las masas nunca más a la política, digamos, ¿no? Y eso tiende a reeditarse. En ese sentido, la pregunta por el límite entonces de la política no sería inmediatamente un problema sobre el límite que comprenda el orbe del consentimiento, sino tendríamos que pensar que el problema del límite o de la frontera tiene que ver con el esquema de representación total en que la política se concibe a sí misma, ¿no? Transparente un poco lo que estoy diciendo. No existiría, una hipótesis que me surge a partir de esta reflexión, no existiría la frontera del consentimiento, porque el consentimiento como mecanismo, como dispositivo, no es en sí mismo algo. Estoy recogiendo incluso lo que dice Adán, no es algo, es un artificio, ¿no? Lo que tiene frontera es el esquema de representación política en su conjunto, dentro de la cual existe un determinado dispositivo de consentimiento, ¿no? Estoy bypassando el problema del límite de consentimiento como tal. Estoy diciendo no podría existir, porque lo que está en juego no es un determinado método de consentimiento, sino lo que está en juego es precisamente el esquema representacional en su conjunto. Si lo pienso de esa manera, podría aventurar que en el campo de la representación política, entonces, lo que ha hecho crisis, o lo que se manifiesta en la crisis, es la manera en que la representación anterior, y aquí hablo de la Constitución del 80, concibe, ¿no? un determinado movimiento en lo social, respecto del cual no puede dar respuesta. Porque en esa concepción, que es institucional, y parto aquí, recojo el alcance que hacías tú, que también recogía Leonardo, del de la familia, parte por nuclear instituciones para entender la política como un flujo de relaciones entre aquella institucionalidad y no lo que ocurre, digamos, no bajo ese sedimento. Entonces, lo que no puede advertir, o de aquello que no se puede hacer cargo, es precisamente la movilidad que hay en los márgenes de esa institucionalidad concebida, ¿no? La única manera de concebirlo fue a partir de la expresión de minorías emergentes, ¿no? Sobre todo en los 90. ¿Cómo aparecen estas minorías emergentes que en algún momento se tendrán que proyectar institucionalmente, más no en los 90, digamos, como tal? Aquí hago el paréntesis entre corchetes. Yo recuerdo que me tocó estar en la mesa política de un viejo club deportivo durante los 90 y teníamos cierto acceso a las discusiones que en ese momento tenían en el equipo político del gobierno de Frey. Nos llegaba un informe quincenal de lo que se discutía allí. Y era impresionante, pero el proyecto de la concertación en pleno gobierno de Frey vislumbraba a 20 años la emergencia de las minorías y se preguntaban cómo ir dando cabida a esas expresiones, entendiendo que esto no quiere decir con democratizar el mundo de lo social, sino cómo cooptar institucionalmente, ¿cierto?, esa expresión, comillas, emergente, ¿no? Entonces, lo que entra en crisis es esa incapacidad de, mediante los parches institucionales, ir cooptando, ¿cierto?, esta movilidad social denominada, ¿no?, minorías emergentes, que comienza a evidenciarse, y que no son minorías que
allí sería equívoco el concepto, hayan emergido en los 90, ¿no? Siempre estuvieron. Lo que pasa es que dentro del proyecto de la Constitución del 80 y que se reedita en el 89, evidentemente el horizonte político, el horizonte de la representación política, parte por la constante premisa de expulsar de la escena política precisamente lo social, ¿no? O sea, esta tesis, digamos, que incluso hoy día con la que se levanta el Frente Amplio, dice que hay una crisis entre lo político y lo social, que no es ninguna novedad, digamos, ¿no? Esa cuestión está inscrita en la concepción de representación política que tiene la Constitución del 80, ¿no? Entonces, en ese sentido, el problema de la frontera del consentimiento, en realidad, tendría que bypasearse y decir de lo que hay que discutir, en realidad, es de la frontera del esquema representacional en su conjunto. Pero aquí hay una salvedad, y por eso me gustaría saber qué es lo que piensan. Quiere decir esto que el problema del consentimiento político sigue siendo un problema artefactual, pero respecto del cual no podría existir algo así como una esquematización, ¿no? Porque no sería algo en sí mismo, digamos, no podría hacerlo. Está simplemente conjugando las formas de legitimación de representación política, digamos, no, nada más que eso. Me da la impresión de que en lo que expusiste, Mariana, como que digamos, como que se le diera demasiado peso o relevancia a la Constitución y al momento constituyente mismo, el proceso constituyente mismo, como si ahí se jugara el consentimiento. ¿A qué voy? A que el consentimiento, digamos, neoliberal no se jugó solo y exclusivamente en la Constitución del 80. Digamos, es como un dispositivo o artefacto que entra, si es que interpreto bien la idea de Adán de interfase, entra en esta interfase. Y lo mismo con lo que viene ahora, que pareciera, se podría entender como un elemento más dentro de esta interfase donde van a estar en juego, digamos, intentos por fundar digamos, no sé cómo decirlo, pero van a estar en juego regímenes de veredicción. No sé si será eso, estará bien dicho, pero van a estar en juego. Y no van a terminar ahí tampoco. No, es que yo en ningún momento creo eso, que la Constitución acapare la totalidad de los discursos. De hecho, creo que hay un momento en el discurso que logra el cambio constitucional que asume eso, ¿ya? No es que yo lo crea, de hecho, muy por el contrario, mi sospecha es que quedan más cosas afuera que adentro, ¿ya? Y con respecto a lo que decía Felipe, creo que sí, en efecto, concuerdo con esta idea de lo infrapolítico y volver, y en el fondo, pero yo creo que también hay que analizar las formas en las que se está moviendo este juego de poder para volver a que esta población, estos sujetos vuelvan a consentir, y por eso es interesante el análisis desde esta perspectiva, ¿ya? Cómo se le escapan, evidentemente, la emergencia de estas minorías. No me gusta para nada la palabra minoría, porque al referir a un número, creo que ninguna de las minorías son minorías, ¿ya? Las mujeres no son minorías, las disidencias no son minorías, ¿ya? De hecho, desde un punto de vista científico no son minorías, y por lo tanto, el término minoría yo creo que hay que ir como sacándolo, ¿ya? Yo creo que hay a partir de este análisis de esta cosa que no existe, que llamamos consentimiento, justamente demuestra la capacidad de este modelo, ¿ya? Que hemos dicho que se relaciona con la Constitución según lo que se ha dicho, ¿ya? Y que es capaz de acaparar a esta diversidad de sujetos y hacerlos consentir, ¿ya? Y por eso yo también apuntaba a los elementos conservadores, ¿ya? Yo creo que los elementos conservadores son los que van a salir, porque ya no venden de alguna manera, ya no son mercantilizables, qué sé yo,
que son estereotipos de género, etcétera, etcétera, ¿ya? Creo que justamente son esos elementos que son los que ponen en crisis el consentimiento, pero no significa justamente que esto no signifique una nueva avanzada a partir de estos dispositivos, ¿ya? Y iba a decir algo más, pero no, si recogí bien tu consulta, Felipe, ¿ya? Hubo un momento que como que se me cortó el internet, pero le seguí, traté de seguirle el hilo, súper interesante, pero creo que me da para repensarlo y para generar una respuesta un poco más extensa la próxima semana, porque justamente cómo parece ser que a partir de esto parece que estoy dejando cosas atrás, y acaparando en un concepto, en una idea, qué sé yo, y en el fondo algo que tiene que ver con otra cosa, un poco por ahí yo creo que va la crítica. Jorge, ¿estás muteado, Jorge? Sí, ahora sí. Es muy interesante ese tema de las minorías. O sea, no deja de ser interesante en realidad, porque es un cambio paradigmático respecto de la lucha de masas, que se establece desde la cultura de masas de Freud para adelante. Respecto incluso al consentimiento, uno podría decirlo, ¿no? ¿Qué tan profundo cala el tema cuando uno habla de las masas de los 80, de los 70, de los movimientos que cambian el sistema político de manera incluso más rápida en esas etapas que lo que lo hacen hoy día las minorías? O preguntado de otra manera, cuestionado de otra manera, ¿las minorías pueden llegar a ser masas o no? Digamos, no sé, se me quedó ahí como dando vuelta, pero yo quería ir a otro asunto, que es... como el de redistribución o reconocimiento, una cosa entre... Claro, porque uno también desde las teorías de la sospecha diría, no sé si ni siquiera uno puede evidenciarlo, pero efectivamente el neoliberalismo lo que quiere es fragmentarte, ¿cachai? En pedacitos. Y esa fragmentación implica poder, o no poder, en definitiva. Cuando tú tenías en los 80 un enemigo común, generáis objetivos y propósitos comunes. La teoría de redes un poco dice lo mismo. Pero cuando tú fragmentas en minorías y aparecen las minorías por necesidad, por una cuestión cultural, porque nunca habían aparecido con el mismo protagonismo que esa masa amorfa, también tiene sentido, pero en términos de aparecer para relacionarse para vincularse en una relación de poder, ¿cómo sería la lectura de allí? A mí quería apuntar a otra cosa, son puras palabras desordenadas, por favor, tómenlo, y voy a hacer una décima con esta weá, eso es lo que voy a hacer. Pero dice más o menos así, a propósito de la encrucijada que plantea Adán, ¿no? Pero también puede ser una paradoja, o puede ser una intríngulis, puede ser una jaula de hierro, o una interfaz sin límites, o unos condicionamientos porosos y a la vez dinámicos. Pero ¿en qué estamos a partir de lo que partió diciendo Mariana, ¿no? Este diagnóstico? ¿En qué momento estamos hoy día respecto de estos dos conceptos importantes que nos plantean? Lo pongo así: mediante la legitimación del régimen de veredicción se establece un consentimiento hecho recién conciencia de tipo gulliveriano. Gulliver, ¿no? Un Gulliver que amarrado despierta y se da cuenta de dónde está, pero está absolutamente encadenado todavía. O sea, toma solo conciencia de su inconsciencia. ¿Dónde? En un Chile que despierta a eso, a su inconsciencia. Pero no sobrepasa las cadenas materiales del deseo, como dice Leo. Unas condiciones subjetivas tramposas, como dice Atria, del modelo ultraliberal, ya no neoliberal, ultraliberal, que invita transversalmente al consumo como fin último del mercado de la política, porque también la política termina mercantilizándose, respondiendo a unos intereses donde lo que prima, digamos, es la moneda de oro, ¿no? Y lo que ha primado, según el topo de la historia, que es el dinero, en definitiva. Yo terminaría estas breves palabras, que las voy a hacer décimas, diciendo: y si la perspectiva de los límites no solamente se ve de atrás para adelante en una relación horizontal
sino también en una relación vertical para alcances en la altura y analizar la profundidad. Yo soy lógico sin ser matemático, pero siempre hago esas estructuras, ¿no? De distanciamiento, qué sé yo. Claro, porque si cuando uno lo analiza horizontalmente, lo que hace es irse para atrás en la historia, ¿no? Un poco la psicología y la subjetividad social analizarán las profundidades hacia abajo, hacia adentro, no sé cómo decirlo. En síntesis es como, a propósito de estos límites, claro, no hay límites, porque de partida el consentimiento político, el régimen de veredicción son cuestiones absolutamente porosas, dinámicas, variables, no estáticas. Pero igual uno le busca la segunda mano para agarrar algo de eso, ¿no? Adán, ¿tú querías intervenir? Sí, yo pensé que se iba a sacar una décima en el momento y dije, y este está para ponerlo a rapear al tiro. No, iba a decir varias cosas inspirado por lo que decía Jorge. Primero que deseo y Leo riman. ¿Ah? Me acabo de dar cuenta. Y Atria y Trampa no riman. Pero Leo y deseo riman. Y creo que es interesante la cuestión de la porosidad, ¿no? que pone aquí Jorge. Por una parte, que hay que tomársela, hay que tenerla aquí, ¿no? En mente para mirar. O sea, el problema del quiebre, el problema de límites, pero también hay que pensar el problema de la porosidad. Porque yo creo que uno de los errores que se ha cometido a propósito de los análisis que hablan sobre la racionalidad neoliberal, la gubernamentalidad neoliberal, la subjetividad neoliberal, es que se les ha considerado cosas demasiado sólidas. Entonces, yo creo que una de las cosas que es clave es la cuestión de la porosidad, como enuncia aquí Jorge. Después quisiera volver sobre un poco la cuestión que hablaba Felipe sobre esta invitación a repensar desde el modelo de la infrapolítica. Es interesante porque hay varios modelos, ¿no? Que están todos relacionados. Primero el problema de la política y lo impolítico. Ese es un primer modelo, ¿no? Luego tenemos el problema de la política, lo político y la policía, ¿ya? Que es un segundo modelo. Y tenemos también modelo de la infrapolítica, ¿ya? Ahora, hay una cuestión que es importante, y quizás solo el segundo se hace cargo de esto, y es que, o sea, el primero también se hace cargo, el de la política y lo impolítico, pero se hace cargo de manera nefasta. Y es que la política es una cuestión de quienes gobiernan, ¿no? En ese esquema. La política es algo de quienes gobiernan. Y entonces la división entre gobernantes y gobernados afirma precisamente la política. Entonces, la pregunta es cómo o sea, me gustaría pensar la infrapolítica, pero creo que no es la explicación que hace Moreira de esto, pero me gustaría pensar la infrapolítica como una posibilidad de modificar esta estructura, este binarismo gobernante y gobernado, y pensar el problema de la política como otra política, que no una política que se hace entre los que gobiernan, ¿no? Yo me acuerdo, estaba hace poco conversando, voy a hacer un aviso comercial. La próxima semana voy a estar precisamente hablando de este mismo texto que estamos construyendo con Mariana, pero en el doctorado de Filosofía y Ciencias Religiosas de la Universidad Católica del Maule. En un seminario que organizaron, qué sé yo, que van a ver puros Foucaultianos famosos, y yo, que me invitaron así como así como que les quedaba un cubo y era Chile. Entonces, pero va a ir el Hacen de Ferco, va a estar César Candioro y qué sé yo, y voy a hablar de este mismo texto que estamos trabajando para seguir a darle una vuelta y a ver si los compañeros ahí, la Senda, César, Luz María Lozano, me dicen alguna cosa más también de esto. ¿Qué pasa con esta cuestión de la... estábamos conversando a propósito antes de esto, sobre este mismo tema, preparando esa cuestión, entonces veíamos que hay una cuestión que tiene que ver con la política que es clave, ¿no? Que es como... que en un momento emergió, ¿no? Cuando decían, bueno, pero es que eso no es razonable, ¿no? Es que eso no es razonable. Es que, claro... Es que yo creo que una de las cosas interesantes que podría ser infrapolítico, o podría ser en ese sentido, o podría apelar más bien a lo político en el segundo esquema, que es el esquema ranceriano de pensar la cuestión, ¿no? Y en el primer esquema no tiene cabida. La diferencia, o sea, en el esquema schmittiano entre lo político y lo impolítico no tiene cabida. En el esquema ranceriano a lo mejor tiene cabida a través de lo político, que
que quiebra que contradice la policía, en este caso. Y en este caso a lo mejor tendría, pero creo que no es la forma que lo ha planteado Moreiras todavía, al menos, una expresión infrapolítica en el siguiente sentido. Cuando veíamos eso, bueno, pero eso no es razonable, eso no es razonable. Y yo decía, yo veo y percibo, intuyo además, que hay un conjunto de sectores, de movimientos que no quieren hacer una política de lo razonable, que quieren hacer otra política. Entonces, bueno, es que esto no es razonable, ya, si para hacer política de lo razonable existe gente. Hay gente que lo está haciendo 30 años, y se ponen de acuerdo que es lo más razonable, y lo sacan adelante, está bien, eso es la política, ¿no? Pero también hay una política, ¿no?, que no nos interesa lo razonable. Lo que quiero es presentar lo más radical que se me ocurre para tirar el tablero para este lado, para empujarlo para este lado. Porque no voy a hacer política pública, no voy a construir un programa de gobierno, no voy a hacer ninguna de esas cosas. Mi acción política va a ser tirar el tablero para este lado. Y eso significa que tengo que hacer, hacer política de la manera más radical que se me ocurra. Pero una forma entonces, aquí quiero plantear con esto, ¿no?, que una cosa que es importante, que a lo mejor esta noción de infrapolítica nos puede ayudar, es pensar precisamente esta cuestión de la política y de lo que está pasando políticamente, ¿no?, como algo que sustraído esquemáticamente precisamente a lo que hablaba Felipe, el esquema representacional. Pero el esquema representacional, en última instancia, a mí me parece, es esta tecnología de poder que hace una división entre gobernantes y gobernados. En la medida que la política sigue siendo una cuestión que hacen los que gobiernan, ¿no?, estamos todavía en un concepto de política que es muy particular, ¿no? Quizás la cuestión de la infrapolítica podría ayudarnos a salir de ahí. Y es interesante esa cuestión cuando volvemos nuevamente al tema de la porosidad, ¿no? Cuando volvemos al tema, porque en realidad, si lo pensamos de esa manera, estoy pensando, por ejemplo, en este texto que se llama Potencia Feminista, el deseo de quererlo todo, pero también estoy pensando en el texto de la novela de Nanni Balestrini, ¿no?, de estos marxistas operaístas italianos de los 60, que se llama precisamente Lo queremos todo. Que no es un impulso realista, saben que no van a hacer eso, ¿no?, pero tampoco un impulso utópico. Es una forma de querer hacer política de otra manera. Yo me acuerdo que, por ejemplo, que es compañero de Nano Balestrini, ¿cómo se llama este viejo? No me acuerdo el nombre, pero otro de estos italianos operaístas de esa misma época, uno de los más viejos, escribió un libro que se llama Nuestro Operaísmo, ¿no?, y le tiraba algunas críticas a los neoperaístas, qué sé yo. Y el viejo decía, mira, a mí no me convence esta cuestión del amigo y enemigo. No me convence la cuestión del amigo y enemigo. De la política como amigo y enemigo. No me gusta esa cuestión, no me convence. ¿Por qué? Porque para mí mi experiencia política de los últimos 30 años fue con puros amigos. Mi experiencia política, claro, entonces uno dice, bueno, pero ¿dónde queda el antagonismo, esta cuestión? Ya, de acuerdo, pero el viejo está diciendo, pero mira, la experiencia política tal como yo la viví, como yo la relacioné, no quiere ponerse en ese esquema. Lo que quiere es precisamente mostrar, podemos volver a ponerlo en un esquema teórico, ¿no?, como ampliación de los márgenes de la hegemonía, por ejemplo. Ampliación del espacio hegemónico como espacio de disputa, ahí sí, consensual o de centro ideológico, en fin, como uno quiera. Pero a lo que voy yo, que claro, hay una cuestión ahí que me gustaría cifrarla quizás con la noción de infrapolítica, si es que es posible o no, no lo tengo claro, y que es precisamente la cuestión de pensar hoy día las relaciones políticas que no son pensables en la política, ¿no? Y que tampoco son reductibles a lo político, quizás. Puede ser un elemento interesante, ¿no? Y recojo esta expresión que decía Felipe, ¿no?, a propósito del esquema representacional, claro. Pero el esquema representacional de fondo me parece que es precisamente ese, ¿no? La división, ¿no? La división que establece una relación en que unos gobiernan y otros son gobernados, y estos que son gobernados finalmente tienen que aceptar, ¿no?, esas condiciones. Independientemente de que estén convencidos, más o menos convencidos, a veces más y a veces menos. Tronti, tante grazie. Mario Tronti.
Oye, quería retomar otra cuestión que hablamos, se los quiero transparentar, ¿no? Que fue una cuestión que hablamos con Felipe. Nosotros con Felipe nos reunimos también entre los dos y bueno, conversamos los dos. Y ahí Felipe me ha lanzado una batería muy interesante la semana pasada de ideas encima, que yo creo que no lo ha hecho en la sesión para no ponerme en problemas innecesariamente, como un gesto de cortesía, pero entre las distintas cosas que conversamos hay una que quería transparentarle a ustedes porque me ha dado vuelta y que es interesante. Es como una réplica, una semi-réplica. Esta semana no hice réplica, ¿no? Entonces una semi-réplica, y es que se puso en negro, que es que me decía Felipe que de repente es complicado esta cuestión, cuando planteamos la cuestión de la benedicción, y Tuyán también dijo algo en esta línea, ¿no? Esta cuestión que hablamos, ¿no? Que volvemos a la cuestión de la ideología entre falsa ciencia y falsa conciencia, ¿no? Esa división clásica, por decirlo así, de la cuestión de la ideología, cuando hoy se ha ampliado el concepto de ideología, se ha transformado, ¿no? Se ha modificado en distintas versiones. Claro, lo que pasa ahí, creo yo, ahora dándole una vuelta, es que pasan dos cosas. Primero, yo en realidad, o sea, pasa primero que el contexto de discusión en el que emerge esta cuestión de la benedicción que Foucault es todavía Althusser. O sea, ese es su contexto de discusión inicialmente. Entonces todavía, por decirlo así, nos manejamos en un concepto clásico de ideología. Me parece que Althusser todavía está en eso. Y lo segundo es que, como digo, esto se relaciona con el sexto objetivo de la investigación, que es balancear lo que estamos planteando en relación a los otros artefactos teóricos críticos que existen en el presente. Así que es una cosa que hay que ir masticando. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Tiene que ver con una cuestión contextual. Y lo segundo es que, ya una cuestión a lo mejor medio inconsciente mía, ¿no? Que yo asumo que a lo mejor esa ampliación que el concepto de ideología, por ejemplo, que está presente en Zizek, o por ejemplo, el tipo que es diferente, ¿no? Esto también me insistía harto Felipe, el tipo de ampliación de la cuestión ideológica que hay en la CLO, por ejemplo, o la CLO-MUF. A mí me parece que en cierto sentido son un concepto un poco diferente, ¿no? Claro, uno puede tomarlo de dos maneras. Uno puede decir, ¿por qué ellos eligieron hablar de ideología y ampliarla? Entonces, bueno, ese es el gesto que hicieron. Entonces, por lo tanto, tienen derecho a autointerpretar su propio gesto teórico, así que está bien. Pero por otro lado, claro, mi sospecha, como la convicción que tengo al respecto es que en realidad lo que hay ahí es una ampliación del problema de la legitimación, ¿no? Y estoy hablando de otras cosas que ya no son la noción de ideología clásica, sino que le estoy incorporando otro elemento al análisis. Podría uno haber hecho un gesto, a lo mejor, de ponerle una idea diferente, ¿no? Una palabra diferente. Pero no ha sido la forma. Entonces, creo que esos dos vectores hay que tenerlo a la vista, ¿no? Primero, claro, que hay un contexto de discusión inicial de esta cuestión de la benedicción, que es Althusser, con la noción de ideología que está proponiendo Althusser sobre todo. Y en segundo lugar, esta cuestión de que estas ampliaciones más actuales, ¿no? De la noción de ideología, yo creo que amplían el problema de la formulación de la cuestión de la legitimidad y su crítica. Pero quizás son una cosa un poco diferente, un poco más compleja, ¿no? Que esa noción de ideología clásica. Entonces, a lo mejor, o yo en realidad me inclino por observarla de una manera diferente. Tampoco estoy en condiciones de hacerlo completamente, pero en principio me inclinaría a observarla un poco de manera diferente. A lo mejor no es la opción final, ¿no? Pero si tuviera que balancear hoy día teóricamente esta cuestión, lo pensaría más así. No sé, Felipe, si esta cuestión de la infrapolítica que mencioné va en la línea de lo que estáis planteando tú, o es un escape, ¿no? de la cuestión que estáis planteando tú. O sea, en términos generales,
no es tampoco, porque como digo, me estaba acordando del texto de Rojas y de lo que me provocó leer el texto de Rojas en ese momento, digamos, todavía con el fragor a 2 meses y el texto yo lo leí un mes antes, entonces lo leía un mes del 19 de octubre y tenía mis aprehensiones también con lo que planteaba Sergio. Aunque entiendo, digamos, que había un rendimiento teórico que me resultaba muy atractivo. Ahora, en ese contexto, mira, yo creo que hay una cuestión general o global y una más particular, ¿no? Dentro de lo que tú planteas para incorporar o no incorporar, ver la pertinencia o no pertinencia de un enfoque, digamos, desde la infrapolítica tal cual está planteando el texto Moreira, digamos, y en el de Rojas en particular. El global tiene que ver con el tiempo político, ¿no? Lo que en política se llama, cuando muchas veces estás haciendo política te dicen los tiempos de la política corren, sí, pero no se comparan con la medida en que corren, la forma en que corre, comillas, el tiempo, digamos, en este ámbito de la infrapolítica, que sería algo así como en el ámbito de las relaciones sociales efectivas, digamos, ¿no? Del individuo como tal, y de cómo se conjuga incluso la referencia al espacio de la política como tal, ¿no? Esta distancia que existe entre un espacio y otro, que no es una distancia física, pero sí una distancia temporal, digamos, de temporalidades que son diferentes y que tienen que ver con la experiencia, ¿no? Del modelo en su conjunto, ¿no? Del modelo político. Me parece que ahí hay una cuestión que sería interesante, digamos, por lo menos poner dentro de la canasta el análisis, ¿no? Porque de otra manera, mira, para serte bien sincero, a mí me parece que los diagnósticos respecto del acontecimiento político como tal, porque así se le ha llamado, el acontecimiento político del 19 de octubre, estallido social, que han marcado un poco la reflexión también en este y en otros espacios, tiende a pecar de lo que decía Jorge, ¿no? A esta linealidad. Y con esa linealidad viene de la mano una cierta causalidad, ¿no? Inmediatamente reconocible, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes que explican, ¿no? Este fenómeno y cómo este fenómeno se cierra en una determinada práctica, en un determinado dispositivo que me parece bien ubicado por Mariana, ¿cierto? Tiene que ver con el momento de el cierre institucional del pacto político como recomposición del espacio en tanto tal, ¿no? Pero peca de eso, de ser una suerte de lectura causal, ¿no? Y ya estamos en tiempos también, que habría que decir que la explicación causal, digamos, tiende a ser constantemente insuficiente, ¿no? Ese tipo de fallida fenomenología, digamos, ¿no? Lineal, no tiene mucho sentido, digamos, yo creo, por lo menos en perspectiva, digamos, seguir dándole mucho más auge teórico. ¿Qué es lo que queda? Y este sería el lado particular, ¿no? ¿Qué es lo que queda, digamos? Lo que queda es precisamente, o tiene que ver, no precisamente, ¿no? Pero tiene que ver con esta reformulación, ¿no? Todavía abierta, del tipo de experiencia política que uno podría más o menos develar o escudriñar, acontece, digamos, ¿no? En el espacio de la vida social efectiva, ¿no? En este sentido, para ser lo más claro que pueda, claro, cuando yo hablaba de minorías emergentes, primero era el catálogo con el que aparecen, digamos, los documentos de la Concerta en ese tiempo. Pero además, en términos efectivos, uno podría decir, claro, la minoría no está pensada en términos cuantitativos, está pensada en términos hegemónicos, ¿no? Son una minoría en términos de fuerza política efectiva. Y por lo tanto, son un campo y un territorio respecto del cual esta política institucional no solamente tiene capacidad de dar cuenta y proyectar, sino además de planificar, digamos, la cooptación, ¿no? La sumisión, y con ello seguir impidiendo o conteniendo el hecho de que ese territorio, ¿no? tome cuerpo o tome forma en términos de movimiento social, ¿no? Y tenga que inmediatamente restringirse a parámetros no solamente de control, sino que de subsumisión dentro de la vida política efectiva, que serían los institucionales. Si eso es así, entonces el campo de la infrapolítica habría que transformarlo en algo así como el territorio de la experiencia social efectiva, y pensar no solamente en su temporalidad como tal, que sería distinta a la del marco político institucional, sino además con un tipo de relación bastante particular respecto del esquema completo de representación política, ¿no? La manifestación o la expresión más cotidiana, digamos más coloquial, sería aquella de que, mira, lo que hizo Crisis, una de las cosas que hizo Crisis en términos de profundidad, es esta solicitud de que el sujeto haga política
mediante un determinado procedimiento, que sea el voto, que se da con una frecuencia cíclica, ¿cierto? Pero respecto de la cual después los niveles de representación y el esquema de representación no tiene que dar cuenta, ¿no? No tiene la responsabilidad de dar cuenta. Ahora tienes dos salidas. Una es parchar esto y darle también institucionalmente un montón de soluciones, ¿no? Y hacer los mandatos revocatorios, etcétera, ¿no? Entonces sería una fórmula que no es incorrecta de suyo, ¿no? El problema es ese tipo de fórmulas que son procedimentales, se asocian o pueden asociarse directamente a el campo de la experiencia política dentro de este marco infra que tiene que ver con la experiencia política efectiva de lo social. Y yo creo que allí se abre un dilema y un campo, digamos, que conjuga de otra manera, o podría hacerlo, lo digo potencialmente conjugaría de otra manera el concepto mismo de, bueno, consentimiento. Porque en el tema general yo creo que tú lo has descrito con mucho rigor, ¿no? El consentimiento finalmente es un determinado, yo me atrevo a decir esto, ¿no? Un determinado resultado que además es legitimador, producto de esta decisión entre gobernantes y gobernados que sería el marco de la política general, ¿no? Y has descrito muy bien también esto de lo razonable como el campo de la política general, ¿no? Aquí está el mundo de lo razonable. Bueno, fuera de ese esquema, ¿no? Y pensando incluso aquí estoy tratando de, o sea, creo que tiene mucha pertinencia otras de las observaciones que ha hecho Jorge y algunas que ha hecho también el Leo, en relación con, bueno, pero, y el sujeto, ¿no? La distancia que existe con esa temporalidad de la política, que está, en el fondo también es decir, es la distancia temporal que existe con la sociedad en su conjunto, en términos de esquema representacional. Entonces me parece que en esos dos ámbitos uno podría entrar a escudriñar, ¿cierto? Con algo más de detención. No me atrevería a plantearte una hipótesis definitiva respecto a estos campos, porque me apareció ahora a propósito, me lo provocó la exposición de Mariana, digamos, ¿no? Estaba como ansioso mientras ponía la Mariana, estaba ansioso, se me venían algunas cuestiones a la cabeza, diremos. Pero yo creo que tiene que ver con esos dos ámbitos, con esos dos campos, digamos, de reflexión, para pensar una diferencia, digamos, de temporalidad al acontecimiento político, ¿no? Sí, bueno, igual yo creo que podemos con Mariana mandarle el artículo cuando lo terminemos, antes, para que le echen una mirada. No es tan ambicioso como lo que hemos querido discutir aquí, porque esto está en un marco de 3 años, ¿no? Estamos empezando las discusiones que se supone que nos van a ayudar durante 3 años en un proceso de esas características de largo plazo. Pero en realidad el proyecto, el artículo es menos ambicioso que tratar de explicar la cuestión de la veredicción, del régimen de veredicción a partir de una fuente exclusivamente Foucaultiana, y después analizar con este modelo el problema de la Constitución. Ni siquiera el quiebre constitucional, ni siquiera no, el tema de la Constitución, 3 o 4 aspectos, ¿no? de eso. Y esto por un motivo bien específico, porque cuando Foucault plantea la cuestión de la veredicción, yo en esto veo, mi hipótesis de lectura en estos trabajos de Foucault es que hay dos proyectos diferentes con respecto a la cuestión de la gubernamentalidad. Hay una historia de la gubernamentalidad que se trabaja en los cursos del 76 y el 79, y una genealogía del gobierno, que va de los cursos del 80 al 84 y en los textos también del 84. Y son diferentes porque en esos cursos Foucault, del 80 al 84, se va hacia atrás, hacia el cristianismo, la vida monacal, el papel de la confesión, y hasta llegar a las escuelas posaristotélicas griegas, al helenismo, ¿no? Y ve ahí cuáles son las prácticas, cómo se genera algo así como una relación de gobierno, pero una relación de gobierno entre sujetos que no son la institución política, porque en la institución política tenemos al soberano, ¿no? Y la institución es soberana. Pero en el monacato, por ejemplo, entre los monjes, se empiezan a dar relaciones de gobierno, es decir, de conducción de la conducta de unos sobre otros, que están basados en otro tipo de vínculos. Por ejemplo, la regla monacal, la confesión, la relación entre maestro y discípulo, en fin. Y esta cuestión es lo que le parece a Foucault una genealogía, ¿no? Del gobierno, que pasaría, pero el problema es que esto lo ve antes, lo ve en los cursos de 76 a 79, y la genealogía la ve después, saltaría al espacio de la institución política en la modernidad. Entonces estas relaciones de gobierno forjadas en el helenismo y en el cristianismo como prácticas que no están en la institución política, podríamos decir, no sé si infrapolítica, pero
no están en la institución política, en el Estado, en la forma de instituciones políticas del Estado, sino que están en este otro tipo de relaciones, pero que implican conducción de la conducta, ¿no? Que implican ese modelamiento de la conducta, van a saltar a la institución política en la modernidad. De manera que estas relaciones de gobierno van a ser ahora relaciones políticas, por antonomasia, ¿no? Y van a, por lo tanto, heredar todas estas relaciones entre gobernante y gobernado, en fin. Bueno, Foucault, cuando ve la cuestión del 80 al 84, ve la cuestión de la veridicción ahí, cuando ve el problema de la formulación de la veridicción, es decir, de aquello que podemos aceptar como verdadero y falso, y las condiciones que hacen que aceptemos cosas como verdaderas y cosas como falsas, en estas relaciones de gobierno, por ejemplo, en el monacato, hace un vínculo con la cuestión jurídica, ¿ya? Que es a partir de la confesión, ¿no? La confesión del sacramento, la confesión del rito y la confesión jurídica, finalmente. Cómo se traspasa el aparato jurídico la estructura de la confesión. Bueno, pero en los cursos anteriores, donde había trabajado la cuestión de la historia de la gubernamentalidad, precisamente introduce la gubernamentalidad tratando de apartarse del análisis jurídico. Y el tipo dice, mira, quiero plantear una teoría del poder político, institucional, me refiero, porque él ya planteaba una teoría del poder en general, ¿no? De relaciones de poder. No, pero voy a plantear ahora una forma de entender el poder que se aparte de las representaciones jurídicas, porque las representaciones jurídicas estaban dominadas todavía por la cuestión de la soberanía, ¿no? Entonces quiero hacer una cuestión que se aparte de las representaciones jurídicas. Y por eso, en estos cursos, el 76 al 79, le hace el quite completamente a la cuestión jurídica, y se mete en la cuestión económica, se mete en la cuestión de la formulación de una idea de mercado en el liberalismo, cómo esa idea de mercado se transforma en eje veritativo básico de la cuestión del mercantilismo, pero también del gobierno. O sea, cómo el mercado se transforma en el, por decirlo así, en el elemento veridiccional por antonomasia en el liberalismo, y por supuesto en el neoliberalismo, cómo surgen ahí unas relaciones de cómo se entienden las relaciones de gobierno y conducción de la conducta como administración de la libertad, en fin, se meten un montón de cuestiones, pero le hace el quite todo el rato a la cuestión jurídica, todo el rato. Sin embargo, cuando uno analiza los procesos neoliberales a nivel jurídico, uno se da cuenta que las cuestiones más influyentes tienen un fuerte componente jurídico. Lo tuvieron en la escuela los neoliberales que provienen, por ejemplo, que salen desde la escuela de Friburgo y que arman el ordoliberalismo, y lo tienen también, por lo menos desde Hayek, ¿no? También los ordoliberales que van a influir en el neoliberalismo norteamericano. Sin embargo, el campo, por decirlo así, de juego básico fue la Constitución alemana del 49 y sus 23 reformas hasta el día de hoy. Esa Constitución ha tenido 23 reformas y todas influidas por querer neoliberalizarla cada vez más, ¿no? O sea, el juego ha sido meterle todavía más neoliberalismo a esa Constitución desde que se formó el año 49, que en estricto rigor no era neoliberal en el momento que se formó. Era una Constitución que incluía, por ejemplo, un Estado social de derecho, que incluía algunos elementos que regulaban lo que habían incluido como economía de mercado, ¿no? Entonces, todo este modelo de la economía social de mercado alemana va incorporando en la Constitución alemana, a través de sus distintas reformas, cada elemento. Y ese era el terreno, esa cancha de juego. Bueno, a mí me parece entonces que detenerse en la Constitución del 80 es una cuestión importante porque de alguna u otra manera tironea el asunto de la veredicción desde donde lo había dejado Foucault, que era todavía en una cuestión muy de racionalidad solamente, ¿no? Entonces es la racionalidad de mercado que coloniza el espacio cultural y social. No se trata solamente de eso, sino hay también aspectos normativos que introducen principios morales, principios de racionalidad económica, principios de limitación del Estado, en fin, y que son de carácter normativo, no es una pura racionalidad epistémica, ¿no? Tienen un carácter más fuerte en ese sentido, porque obliga y norma la acción. Entonces, el artículo va un poco por esa línea, ¿no? Por tratar de explicitar de la manera más sencilla qué sería la veredicción, después de tenerse en unos 3 o 4 temas puntuales, y rescatar el hecho de que la cuestión jurídica, concretamente los cuerpos jurídicos, forman un punto dentro de una interfaz de veredicción o régimen de veredicción, si queremos, no sé, mayor. Sin descuidar, vamos a tratar de que eso, demostrarlo así, ¿no? Sin descuidar de que ese elemento, el cambio del texto constitucional, con la enorme influencia que tiene, no modifica completamente en absoluto ni las racionalidades, ni las modalidades de subjetivación, ni ninguno de esos otros elementos que son partes también de este conjunto completo.
Yo creo que ahí, insisto, vuelvo nuevamente a la tesis de Viera con Castillo, que lo más interesante precisamente de esa tesis es mostrar cómo la hermenéutica subsidiaria no está solo en la Constitución, sino que está en las facultades de derecho, está en el Tribunal Constitucional, está en los procesos de transmisión jurídica de la jurisprudencia, está en la formación de los cuerpos legales y de los cuerpos de abogados en Chile, de manera que ese principio de subsidiariedad, una vez que lo erradiques de la Constitución, puede seguir operando, ¿no? Tal como se ha entendido, en la medida de que esa hermenéutica, ¿no? Sigue operando también en todos estos sujetos, ¿no? Y en todas estas instituciones, como la Facultad de Derecho, la magistratura, la jurisprudencia, en fin. A propósito de lo que había dicho Felipe, ¿no? Que en el fondo la cuestión del texto constitucional, por supuesto, es un tema cambiar el texto constitucional. Ahora, cambiando el texto constitucional no vamos a cambiar el mundo, ¿no? Aunque lo hiciéramos bien, ¿no? Que tampoco está claro, ¿no? que también va a ser, pero aunque se hiciese bien, ¿no? Entonces, vamos a tratar de compartirle el texto para que en algún momento lo podamos conversar, no sé si antes de mandarlo, porque estas cosas como requieren cierta agilidad, pero para que en algún momento le podamos dar vuelta a ese texto ya más concebido. Pero pretende, en realidad tiene menos pretensiones que lo que hemos conversado hoy, ¿no? Que nos ha servido hoy día más bien de punto de fuga para varios temas. Y con lo que hemos conversado hoy, yo creo que ya me animo a escribir un texto operacional sobre el consentimiento, o sea, que defina, que establezca alguna cuestión, que llame a algunos autores a dialogar. Creo que con lo que hemos conversado hoy ya me siento animado a escribir eso, y cuando lo tenga, aunque sea breve, aunque no sea un artículo, sino que sea más breve que eso, se los voy a enviar también.